1-0. Yo traje un librito. Por dicho. A propósito de unos poemitas de un venezolano que leyeron el otro día. Y este es el Tuerto López, que se llama Luis C. López. Y le dicen, todavía le dicen, y hay un monumento a los zapatos viejos en Cartagena. Él era cartagenero. Y se refiere a un poema a los zapatos viejos de él. Pero yo tengo algunos que, de veras, que me llaman la atención, muy cortitos, muy cortitos. Este non plus ultra dice: mis vecinos, burdos vecinos del campo, buenos inquilinos, de manos toscas, de cetrinos rostros y cuadrados pies, cruzan por esta vida amarga, paradójicamente larga, como van los bueyes de carga bajo el pincho, bajo el arnés. Mas son felices a su modo, puesto que a sombra del tejado, comiendo mal, aman a Dios. Y sobre todo, porque nunca han necesitado las píldoras del doctor Ross. Aquí vendían esas píldoras. Sí, claro. Teníamos que comprarlas. Claro. Yo me acuerdo de esos anuncios. Sí, las píldoras del doctor Y los Ross. he visto por ahí impresos. Y el del Satán. Lo poema estoy Satán. buscando, ya lo puse mal, no, ahí no está. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Sí, perdón, creí que era Margot. Es a Satán. Satán, te pido un alma sencilla y complicada, como la tuya. Un alma feliz en su dolor. Tú gozas y yo envidio tu alegre carcajada si un tigre, por ejemplo, se come un ruiseñor. Mi vida te ofrece una trastada. Mi vida, flor inútil, sin tallo y sin olor, se dobla mustiamente, ya casi deshojada, y el tedio es un gusano peludo en una flor. Pensar 10 disparates y hacer 1000 disparates, pues tú, Satán, no ignoras que yo perdí el camino, y es triste aquí en la tierra del coco y del café. Vivir como las cosas en los escaparates, para de un aneurisma morir, cual mi vecino, morir sentado en eso que llaman WC. Al diantre, como le decían al diablo. Sí. Al diantre. El pisuica le decían aquí, mi abuela le decía el pisuica. Al diantre. Dice, yo a veces cometo la atrocidad de escuchar un rato el programa que se hacía La Cosa. Y, Programa tuyo. y entonces de vez en cuando me doy cuenta de que, bueno. Metemos la pata. ¿Ah? Meten la pata en ese programa. Básicamente, un poco como decía, tal vez don Alberto tenía razón, cuando uno no debería entrar en cosas muy serias porque entonces no termina. Y entonces yo lo siento por los oyentes. Los videntes no, porque los videntes tienen que ser masoquistas para estar viendo la cara a uno, pero el asunto es que me he dado cuenta de que con frecuencia ocurre que se empieza algo y se deja suelto el hilo. Pero bueno, esa es la parte. Es la falta de tiempo del programa, un deberíamos día tener de estos, una hora. Pero él me regañaba a mí porque te interrumpía y dice, por eso que lo deja medio palo, porque vos lo interrumpís todo el tiempo. ¡Qué necio! Porque un día de estos, así de pronto recordé que yo había comentado aquí algo y que había usado un nombre equivocado. Cuando hablé de la Revolución Corsa, el nombre que mencioné ya no recuerdo cuál era, pero me equivoqué. El líder de esa revolución, si la podemos llamar así, se llamaba Pascal Paoli. Pascal Paoli fue un gigante que nació en un país muy pequeño. Córcega era tan pequeñita que su figura no cabía ahí, pero sin embargo el experimento que hicieron ellos, mucho antes de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, hizo que fuera durante un tiempo como el Che Guevara en Europa y en Estados Unidos, en las colonias inglesas de Norteamérica. Y probablemente
para nosotros es más importante, pues digo, no, probablemente no, yo creo que para nosotros es más importante de lo que podría parecer, porque se trata de un experimento democrático muy particular que tuvo lugar en un país muy pequeño, y desde luego, bueno, así que el entorno lo aplastó, y lo aplastó en beneficio de una figura tan poco humana como Napoleón Bonaparte, que también era de Córcega. Pero lo más interesante es que un levantamiento previo que hubo en Córcega, no contra Francia, porque no era francesa, era genovesa la isla. Génova luego se la entregó a Francia, una de esas cosas raras que ocurren en el Mediterráneo. Pero resulta que el papá de Paoli había sido uno de los líderes de ese levantamiento previo, mucho antes. Y uno de los generales de ese levantamiento había sido el papá de Napoleón Bonaparte. Ese levantamiento fue sofocado por tropas francesas cuando Génova se genuflexió, como dirían a la abuela, ante Francia y le entregó el derecho sobre Córcega. Entonces Francia entró con toda su potencia y aniquiló el levantamiento. Entonces es muy interesante porque a veces yo creo que Costa Rica en muchos aspectos, más reciente, claro, se parecería a Córcega en ese momento. Y yo me atrevía, recordando, a pensar que una figura como Pepe Figueres, en realidad, tiene mucho De un tamaño parecido a Napoleón. Bueno, no, pero no es Napoleón, es que justamente don Pepe es la antítesis de Napoleón. Don Pepe es, ¿cómo diría? El pensador, el inspirador, no el héroe que se las tira de héroe. Héroe militar. Entonces, justamente, yo creo que en Costa Rica, la razón por la que en Costa Rica tal vez no se conoce más esa figura, yo creo que sale del hecho de que estamos muy influidos por la historiografía francesa, que se ha encargado hasta donde es posible, de aniquilar la memoria de Paoli. Pero en Estados Unidos, en la guerra de independencia, hubo navíos de los combatientes, de los americanos, que llevaban el nombre de Paoli. Fue amigo de Jefferson. Entonces, en todo caso, bueno, lo menciono porque me dolió mucho pensar que yo había dejado caer un nombre equivocado. Y yo hubiera querido tener las posibilidades de hacer que los estudiantes de Costa Rica estudiaran esa figura de Paoli. Parece muy tica. El papá de Napoleón era de Córcega. Era corso. Y peleó antes de esa ocupación francesa. Contra Francia, claro. Pues a Napoleón le decían el gran corso. Pero es una historia muy compleja porque sí, claro. a Paoli a los 13 años tenía que ir al exilio con el papá. Cuando las tribus, ¿no? los clanes de Córcega deciden echar a los franceses, otra vez, llaman al joven, ya adulto Pascal, y lo ponen a presidir. Y es ahí donde hay un truco yo lo había comentado, que los corsos, como para complacer a la muchedumbre esa de absolutismo que había alrededor, no proclaman la república con ese nombre exactamente, sino que declaran reina a la Virgen María. Sí, eso es una campaña chambótica. Pero efectivamente es una república. Y es lo importante es que se trata de un foco democrático avanzadísimo que hace saltar a Córcega de la Edad Media a la modernidad en medio del absolutismo circundante por todo lado, ¿verdad? Y luego, claro, lo trágico es que de ahí de Córcega sale el absolutista más traidor de las ideas revolucionarias, que es Napoleón. Ese decía Tellerán,
Lástima que un hombre tan extraordinario sea tan mal educado. Bueno, una figura muy controversial, Napoleón. Sí, Claro, porque al mismo tiempo es exaltado como un republicano, como un hombre que va liberando Europa, imponiendo las repúblicas donde habían estados. Es como un Stalin occidental. No, porque Stalin no liberó. No, ¿Cómo así que? perdón. Es que es muy fácil coger la perspectiva de aquí. No. Yo trato de... No, porque ¿cuál perspectiva Lo de que aquí? quiero decir es que Napoleón, ¿cómo va a ser que sea un republicano que se proclama emperador? Perdón. Y luego llega a ser tabla rasa de pueblos enteros. La República de Ragusa, que era una belleza de estado independiente, lo que es ahora Dubrovnik, tenía casi 1000 años de existir y llega él y la borra como si fuera con el rabo, ¿va? Eso no se hace. Bueno, se hace, pero no debería. Lo hizo. Ocupa España, ¿verdad? Saca al rey. Inmediatamente en España se produce un movimiento llamado independentista para independizarse de Francia. Claro. Y anti-Napoleón. Y se fundan las juntas, ¿verdad? Mientras eso sucedía entre 1808 y 1812 o 14 en España, en América se produce un movimiento juntista que no es por la independencia de España, sino es por el retorno del rey. Sí. Excepcionalmente, y eso ha sido mal interpretado. ¿Cierto? Ha sido mal interpretado. Y excepcionalmente en Venezuela, en 1810, se está declarando la Constitución y la independencia. Al impacto, ahora sí, de Bayona, antes que de Cádiz. Ya. Y entonces se produce la Constitución de Bayona, la Constitución de Venezuela, después la de Cádiz, y a veces nosotros tenemos el rollo a la inversa, de que Cádiz nos liberó de todo. No, Cádiz no liberó nada en ese sentido. Es decir, fue un intento importante de crear un proceso democrático interno de tipo monárquico en España, pero caído Cádiz, porque se restablece el monarca, se suspende también la Constitución hasta 1819. Sí. Y nosotros nos independizamos en 1821. Y es que durante el periodo de la independencia hubo sectores monárquicos tremendos, ¿no? que pelearon durísimo para seguir perteneciendo a la monarquía. Ahora, en el caso de Napoleón, dependiendo de la monarquía. Sí, claro. En el caso de Napoleón hay una enfermedad muy extraña que En México fue clarísimo. Yo leí una vez un libro de un historiador ruso, Eugene Tarlet, que defiende a Napoleón por todo lado. Muy interesante. Sí. Por eso, Ruso, siendo ruso. Sí, sí. Tiene su por memoria. eso- porque al mismo tiempo de ese episodio de Napoleón, cuando él llega hasta Rusia, ¿verdad? Que llega hasta un lugar que se llama Borodino, casi a 40 kilómetros de Moscú, hasta donde llegaron los nazis prácticamente. Sí, claro. ¿Verdad? De ahí tenemos dos grandes músicas o dos grandes conciertos. La Quinta Sinfonía de Beethoven y 1812. 1812 suenan los Tchaikovsky. cañonazos y Claro. todo. ¡Bum! Entonces, dos grandes músicos de dos grandes países exaltando el mismo acontecimiento. Sí. Ahora, el problema bueno, el problema no, yo creo que la figura de Napoleón seguirá siendo objeto de discusión, pero hay una película francesa de lo más asquerosa, ya no recuerdo quién es el director. Tus calificativos son muy pintorescos. No, porque Napoleón está bien, pero ponen a Napoleón como un tipo guapísimo. Ay, hombre. Y alto. Y a Paoli Un galán alto. como un viejo gordo dictatorial. Yo tenía ganas de tirarle un frasco de tinta a la pantalla viendo esa película. ¿Cómo se les ocurre? Y entonces, claro, el que resultó al final de la vida fofo, gordo, fue Napoleón. Mientras que Paoli tiene la fama de haber sido un carajo guapísimo siempre. Pero bueno, eso no tiene importancia. Lo que quiero decir es que hay una iconografía, una historiografía francesa interesada en apagar la figura que realmente representa los ideales republicanos para exaltar a Napoleón. Napoleón era un dictador. Y bueno, Bueno, se declara emperador.
Claro, y ese- dice, ¿cómo es que? Sí, sí. Y se corona emperador. Y le transmitió la enfermedad a Luis, el sobrino, ¿ah? Y No se hasta, llamaba Luis hasta Guillermo. Napoleón III, Napoleón III, pero ¿qué? que es el de Sí, sí, 1848-52. Lo eligen presidente, ¿verdad? Como los franceses son capaces de cometer esa atrocidad, lo eligen presidente y después de tanto se le mete el agua y se declara emperador. En ese sentido, la Revolución Francesa como que dejó las olas moviéndose, ¿verdad? Porque ha habido, ¿cuántas repúblicas ha habido en Francia ya? Aquí 5. 5. 5, la quinta la declaró de Gaulle. Ah, sí. Sí. Bueno, Y en Chávez ese declaró la quinta república. Antes de Gaulle, todos los meses cambiaba. ¿Te acuerdas? Todavía el gobierno, ¿no? Creo- Era un desmadre eso. Creo que de Gaulle pasó de la tercera, cuarta y quinta, creo que fue. No me acuerdo bien, pero fue. Él estableció la quinta, eso sí recuerdo bien. Pero bueno, Es que nunca salió en quinta. Ese era un De personaje. Gaulle, yo no sé. Ese era un personaje. Yo creo, sí, era un personaje, pero es decir, su fama heroica de patriota, él salió huyendo. ¿No? Así que después volvió, que todo lo que, y que la France Libre y todo ese grupo pero, Bueno, es que era pero muy difícil su- estar en Francia. Ay, ay, La pero, Francia pero- ocupada. pero algunos de Vichy. que lo en la hicieron. Francia ocupada le habría tocado ser traidor, Claro. obedeciendo a los nazis, o bien traidor O miembro del dirigiendo el gobierno de Vichy. de Vichy. No, claro, claro. Lo que pasa General es que del ejército de pero Vichy. vos lees un poquito sobre el gobierno de Vichy y la composición y la lucha interna que están muchos de los participantes, héroes de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que no tuvieron, lo que estaban era defendiendo a la población, porque no tenían más remedio. Tenés que Porque leerte el libro No, de... ya no estás de acuerdo, ya te lo vi en la cara. No, es que No, hay testimonios yo- que contradicen totalmente eso y de gente de adentro. Hay un autor de apellido Jardin, Pero franceses, son muy Francés. mentirosos. bueno, que es de la familia del jefe de gabinete de Pétain. Ajá. Sí, Petain. Del hijo de Pétain, que era... El hijo de Petain. No, sí, era hijo de Pétain, otro que se llamaba igual. Sí, sí. Ese nieto, él es nieto, el autor de ese libro se llama Gente Bien. No lo han traducido al español hasta donde yo sé, pero bueno, algún día lo haré, muy idiota. Entonces resulta que explica los tejes y manejes entreguistas de esa gente, de ese gobierno, y el antisemitismo rampante de esa gente. Entregaron judíos como locos a los hornos de... Ese capítulo no lo Es conocía que- yo. o sea, ese nieto lo que hace es escribir el libro para confesar su vergüenza de pertenecer a esa familia donde todo mundo exalta a un abuelo que fue un criminal. Es interesante eso porque... Bueno, ese capítulo no lo conocía yo. No, justamente- Yo juzgué a Patán por su participación en la Primera Guerra Mundial, Sí, sí, bueno. que fue un héroe, ¿verdad? Fue indudable. ¿Ya? Pero bueno, pero sí. La Primera Guerra Mundial, dicen que el detonante fue la muerte en Sarajevo, ¿verdad? Sí, claro. 1914, Sí. 28 de junio. Pero desde 1900, cuando matan al rey Humberto I de Bélgica, de ahí hasta... ¿De Bélgica? Humberto I, sí, creo que sí. Desde el primero, de 1900 hasta 1914, matan como 20 figurones Ah, sí, había... de la aristocracia, la nobleza, Los los anarquistas gobiernos. estaban felices. Era una tirando matanza bombas. de Sí, bueno, principales que era una... uno dice, eso fue como un proceso de acumulación. No fue solo el último caído de El eso, último petardo. sino que fue un proceso impresionante. Primeros ministros y un montón de cosas que fueron siendo asesinados en un lapso como de 12 años y de lo cual casi nadie se recuerda. Ahora, y también hay un factor ahí que cuesta mencionarlo porque se interpreta mal. La fiebre del nacionalismo arrasó
y convirtió a pueblos que tenían que convivir en lobos contra lobos. En el caso del Imperio Austrohúngaro, la destrucción del Imperio Austrohúngaro, como quiera decir, fue una cosa muy trágica, porque planteó fronteras donde no tenían que estar. Esa cosa de que de pronto un tercio de la población húngara vivía fuera de Hungría, para decir algo, y era una imposibilidad humana hacer eso. Tenía que haber una fórmula federal que realmente asegurara la convivencia, y eso fue lo que el asesinado en Sarajevo quería hacer. Pero bueno, tenemos que ir a... sí. No es a un corte, sino a aterrizar. Que nos vaya mejor que el avión taiwanés.